you long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén excelentes. Y bueno, señoras y señores, el S&P 500 rebota, ha tenido un retroceso importante a la media de 50 periodos. Ya ese trade del S&P 500 ya está listo. Puede seguir subiendo más, probablemente sí, pero hay que esperar que haga un nuevo retroceso o un rango en esta zona para poder entrar hacia la zona del S&P 500, ¿ok? Y fíjense que el S&P 500 en una estructura de gráfico semanal todavía seguimos por arriba de la nubecita de Ichimoku, a pesar de que tenemos direccionalidad bajista con fuerza. Quiere decir que el peligro no ha pasado totalmente, todavía estamos ahí atentos, pero este rebote nos hace pensar en la creación de un posible suelo, ¿okay? Con respecto al S&P 500, un posible suelo. No sabemos si desde el punto de vista lateral o tal vez nos saque algún mechazo más por la parte baja para intentar hacernos la famosa uña descendente, que es una estructura bastante fiable de cambio de tendencia, pero le falta tiempo. Hay que ir con calma con respecto al S&P 500, pero el trade que habíamos dejado hace 2 días ya se dio. Vámonos con el caso de Bitcoin que estábamos nosotros preparando un long, cargando un long. Pues el long se dio, aunque en lo personal no pude salir, ¿okay? ¿Por qué? El precio cae, se mantuvo por la parte baja, 82.000. Hay un movimiento de rebote fuerte a los 85.172 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Vean esa mecha que salió aquí importante, pero rápidamente vuelve a caer. Sin embargo, a tocar nuevamente la zona de los 82.000, el precio rebota. Por lo tanto, estamos en una zona de congestión, una zona importante, una zona de compresión, ¿okay? Ahora bien, si vemos esta zona de compresión y vemos nuestro indicador en 4 horas, ya podemos observar que se empezó a desarrollar el valle rojo, ¿okay? Y el ADX está pendiente negativo. Por lo tanto, ese es un patrón que todavía no está culminado, le queda tiempo, pero mantenemos la proyección de venir a testear la zona de los 86.000. Por aquí lo intentó, en 85.000 cayó. Venimos a testear la zona de los 86.000. Esa sería la primera zona importante, ¿ok? Vámonos al libro de órdenes y fíjense que aquí nosotros podemos ir observando que la zona más importante tenemos de resistencia está una en los 85, que está más o menos, pero no está tan fuerte como ayer. Y tenemos ahora 89.000, 90.000. Esa es la zona en spot más importante a la hora de ir a buscar zonas más altas. Y por la parte baja, el soporte importante sigue estando en los 80.000, 79.000. Por lo tanto, vamos a actualizar este dibujito. Vamos a actualizar estos rangos para que podamos tenerlo presente, ¿ok? La zona más importante de rechazo se ha mantenido ahora más arriba, 89.90. Y la zona por la parte baja es la zona de los 80.000. ¿Okay? En esa estructura de rango, voy a quitar en este momento el Ichimoku para que tengamos más claro esta situación aquí. Y estamos en una zona de compresión. Tal vez durante el día de hoy se va a desarrollar el valle rojo. Si ese valle rojo se termina de desarrollar y el precio no ha perforado la zona de los 82, entonces vamos a ver un movimiento importante esta semana a los 88, 89. ¿Okay? Recuerda, si se desarrolla el valle rojo durante el día de hoy y parte de mañana, pero sobre todo el día de hoy, y el precio no te ha caído por debajo de los 82, de 82.000, el siguiente movimiento debería ser hacia arriba, ¿ok? Entonces ya yo voy dentro, no logré salir ayer, voy a mantener la posición
un poquito, no voy a usar stop loss, sino que si me llega a caer por casualidad a la zona de los 80, voy a entrar con otra posición, sea para hacerle una cobertura o para salir. Pero el objetivo por ahora yo voy en long, ¿ok? En long. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, las altcoins, ustedes saben que cuando Bitcoin cae un poquito, las altcoins sufren. Cuando la volatilidad de Bitcoin es hacia abajo, las altcoins sufren. En el momento de que Bitcoin se empieza a subir, las altcoins sufren. Pero mientras esté en lateral, pueden observar que las altcoins están recuperando movimiento. Entonces es cuestión de tener paciencia, ¿ok? Si usted está en altcoin, usted está en spot, usted está 3X, tenga un poquito de paciencia para la recuperación de la moneda, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo con esto de que ya nos vamos to the moon, no, lo que estamos intentando es cazar un rebote más grande. Fíjense, en el caso del Litecoin estaríamos buscando desde los 93 a quizás los $100 aproximadamente. No sé si lo va a superar o no, estamos buscando es rebotes, ¿ok? Entonces, si usted está en altcoin en spot, simplemente llénese de paciencia, ¿ok? Fíjense por lo menos en esta que es de IDX. Esto tiene una divergencia alcista en gráfico diario. Esta tiene un patrón alcista, pero para rebote. No hay ninguna que tenga un patrón to the moon. Creo que fue Cava, la última que vimos en el directo. Vamos a ver cómo está, que ahora que tiene un patrón distinto y correcto. Ahí va subiendo. Son muy pocas las que están como Cava, las que tienen un patrón distinto. Entendido que tienen un patrón todavía alcista. El resto sigue siendo un rebote, ¿ok? Entonces, paciencia con el spot. Tengan paciencia, pero la estructura para el día de hoy es de seguir con el rebote alcista. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de útil esta información. Y ustedes saben que sigo pendiente con mis problemas eléctricos para volver a hacer directo. Esperemos que se me solucionen pronto. Un gran abrazo. Chao. I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.